Bien, hermanos, estoy usando un poquito las diapositivas de la vez pasada, pero vamos a recordar de nuevo. Estamos en Marcos capítulo 11 y se trabó mi iPad, pero ahorita la destrabamos. Vamos a leer juntos, hermanos, esta porción donde vamos a estar en versículos 27 al 33. Marcos 11, 27 al 33. Ahí es donde vamos a estar, porque ahorita vamos a pasar a la otra parte. ¿Ok? Vamos a leer alternado, yo el 27, ustedes el 28 y así juntos hasta el 33. Dice Marcos 11, 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Juntos, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bien, hermanos, vamos a comenzar aquí en esta porción de Marcos. Y de nuevo, hermanos, ¿cuál es el tema de Marcos? ¿Cómo podríamos afirmar el tema de Marcos? Así es, Jesús es el Cristo. Ahora, de nuevo, ¿qué debemos pensar cuando hablamos de Cristo? El Mesías, el ungido, ¿verdad? Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, ¿ok? Y de nuevo, ¿en cuántas partes se divide Marcos? ¿En cuántas partes se divide el Evangelio de Marcos? Ok, la primera, hermano Ortega. No. No. Ok, la primera parte del Evangelio de Marcos es el ministerio de Jesús en Galilea. Ok. La segunda parte, espéreme, Saraí. ¿No tienes papelito? Pero has estado aquí en la escuela dominical, esto es un examencito. A ver, hermana Sarita, como que usted quiere contestar. ¿No? Ya ven, ya reprobaron la pruebita. No así. Azul. El camino de Jesús a Jerusalén. Lo que está pasando de capítulos 8 al capítulo 10 son una serie de eventos en su camino hacia Jerusalén. Hay 3 predicciones de sus sufrimientos, ¿verdad? ¿A quién? Predicciones de sus sufrimientos, ¿a quién? A sus discípulos. ¿Se acuerda? Esto es muy concentrado en sus discípulos. Y estamos en la última parte, que es ¿qué? Exactamente, los sufrimientos de Jesús en Jerusalén. Ok. Ahora, mire aquí por favor la introducción. Después de la entrada a Jerusalén y la purificación del templo, Jesús va a enfrentar alrededor de 6 encuentros con los líderes religiosos acerca de diversas controversias. La mayoría de estas se llevan a cabo en el templo y sus alrededores. Algunas de estas controversias enfatizan el rechazo del Mesías, así como Jesús lo había predicho. En la cronología que otros evangelios proveen, estos eventos suceden en su última semana, hermanos.
Entonces tenemos ahí, aquí está el bosquejo, estamos en esa última parte. El Mesías entra a Jerusalén, es 1 al 11. Jesús maldice la higuera como una ilustración contra la adoración superficial y falsa, eso es del 12 al 26. Y estamos en la última porción, y aquí está el título de la última porción. Deme un minutito, aquí está. Jesús es confrontado de diversas controversias por las autoridades religiosas y políticas, acerca de diversas controversias. Yo conté 6, otros comentarios cuentan 7, pero no hay problema con eso. ¿Ok? Esta primera, ¿con qué tiene que ver esta primera? Inciso A, porque es cuestionado su autoridad. ¿Ok? Es cuestionado sobre esa autoridad. Ok, ahora ayúdenos. ¿Alguien inciso, abajo de inciso A, inciso 1? Ok, bien, bien. Y es cierto, hermanos, Marcos no es el evangelio que se utiliza para la cronología, pero hay indicadores temporales, ¿se acuerda? En la entrada a Jerusalén dice que entró a Jerusalén, entró al templo, vio todos sus alrededores y se fue a Betania. Al siguiente día, ¿verdad? Pasa la higuera, ¿se acuerda? Pasa lo de la higuera, saca todo, se enseña hasta en la tarde y se va. Al siguiente día es que se seca la higuera y pasa este evento. O sea, al siguiente día es cuando el Señor, cuando ve la higuera y llega al templo. Aquí es donde aparece probablemente esta escena que leemos aquí en el versículo 27. Ok, dice ahí, hermanos. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, y de nuevo traigo esta imagen, ¿verdad? Andando por el templo, vinieron a él los principales, ahora aquí, 3 grupos, principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Hermanos, ¿quién es este grupo de personas? ¿Quién es este grupo de personas? Hermana Sandra. Ok, ¿comandan quién? No, hermana, está usted equivocada de religión. El Corán son los musulmanes. Creo que se acaba. La mezquita está allá afuera. No. Ok, bien. Ok, ahí en sus notas, si usted, inciso B, inciso 2, por favor. Probablemente este grupo representa el famoso Sanedrín. Alguien que quiera leer el párrafo largo sobre el Sanedrín. ¿Quién es este Sanedrín? ¿Qué autoridad tenía este Sanedrín? ¿Alguien, por favor? Los 3 grupos de personas que se presentan ante Jesús, presumiblemente componían el Sanedrín, según John Locke y Scott. El Sanedrín funcionaba como el máximo órgano del gobierno y tribunal de juicio del pueblo judío en tiempo de Jesús. Dirigido por el sumo sacerdote, ejercían una autoridad limitada en asuntos religiosos, civiles y penales. Si bien este poder se veía restringido por las naciones extranjeras que ocupaban Israel, el consejo estaba compuesto por 71 miembros, aunque el número exacto pudo haber sido 70 o 71, dependiendo de si se contaba el presidente. Su composición incluía tanto a saduceos, identificados como sumos sacerdotes y ancianos, como fariseos o escribas, y el organismo solía intentar mantener el equilibrio entre estas dos importantes facciones judías. Después del año 6 después de Cristo, la autoridad oficial del Sanedrín se restringió a Judea, donde los romanos delegaron la mayor parte del gobierno judío al consejo. Mantenía su propia fuerza policial, lo que le permitía ejercer su autonomía, arresto, la misma fuerza que apresó a Jesús en Getsemaní. Sin embargo, los romanos negaron al Sanedrín la autoridad para imponer la pena capital, razón por la cual los líderes judíos llevaron a Jesús ante Pilato para que lo sentenciara. Ok, y quiero que aclarar eso, hermanos. Este grupo tiene cierto poder y tiene policías, ¿ok?
tienen, en el Evangelio de Juan es donde más claro se lee que personas que intentaron arrestar a Jesús eran personas que servían al Sanedrín. ¿Okay? Entonces, este es el grupo. Ahora, quiero que imagines esta escena que es un poquito, porque de nuevo, a veces imaginamos que esto pasó muy aislado. Imagínese el tumulto de lo que está pasando. Por eso es importante establecer la cronología. En el día 1 entra, y se acuerda, un montón de gente gritando, Hosana, Hosana, el que viene. Ahora, hermanos, ¿se acuerda citando Salmo 118? En su mente, Él es el Mesías. ¿Y qué viene a ser el Mesías? Ok, este viene a liberarnos de la opresión romana. Este viene a ayudarnos y va a establecer el templo y va a establecer el reino y nos va a librar de nuestros enemigos, ¿verdad? Sálvanos, ¿se acuerda? Sálvanos, eso es lo que significa. Sálvanos, por favor, sálvanos, eso significa Hosana. Entonces, el segundo día, eso pasa en el primer día. El segundo día hace un sacadero, lo que le llamamos la purificación del templo, ¿se acuerda? Hace un sacadero de gente, y aquí tengo la imagen de lo que más o menos creemos, ¿verdad? Lo que había en las personas, hace el sacadero de gente que estaba comprando, vendiendo, o sea, era una cantidad muy grande, si sacó a todos, hermanos. O sea, ¿puede imaginarse ese evento? Si logró sacar a todos, ¿verdad? Y imagínense las pérdidas monetarias para el templo. Viene al siguiente día y está en la mañana en el templo. Imagínense, ya vienen con sus mercancías y ven a Jesús. Y regresa otra vez al templo. Y entonces vienen estas autoridades. Y quiero que pueda imaginar esta confrontación, porque estas son las autoridades, las meras del templo y ¿verdad? Y de los judíos. Entonces, le preguntan, ¿verdad? Y su pregunta es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Mire, por favor, aquí. Voy a leer yo el punto 3. Este grupo le pregunta a Jesús dos cosas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Hermanos, Marcos comenzó su evangelio enfatizando la autoridad de Jesús en su predicación y milagros. Las referencias a estas cosas pudiera ser lo que sucedió el día anterior, donde está echando a todos los comerciantes del templo. Además, si ellos son la autoridad judía, pudiéramos entonces entender que les está preguntando, ¿por qué haces estas cosas si nosotros no te hemos dado autoridad de nada? Porque ellos son, hermanos, ellos son el sindicato, ¿no? Entonces, para ellos, o sea, vienen a confrontarlo, a ver, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te la dio? Porque a lo mejor, ¿verdad? Ahí sale, no, que a lo mejor aquí hay unos traidores, y ¿no? ¿Quién te dio esa autoridad? Ahora, el Señor Jesucristo les dice, ok, les voy a hacer una pregunta. Y no sé si usted notó que les dice 2 veces, respóndanme. Y les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermana Lupita? ¿Del cielo o de los hombres? Ok. Si era divino o de hombre. Ok. Pero ¿qué significa eso? Ok. Pero ahora. Sí, ellos estaban preguntando quién le dio permiso a Jesús y a Juan que andaba pasando. Ok, ahora. Hermano Jesús, ¿tú querías decir algo? Ok. Ok. Pues sí, si su padre de Juan era un sacerdote.
Sí, su padre de Juan era un sacerdote, ¿verdad? Zacarías, ¿se acuerda? Cuando recibe el anuncio, él está entrando a quemar el incienso. Ok, Juan es considerado un profeta y él está predicando el mismo mensaje que predica Jesús. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Ahora, eso es importante porque no están predicando dos mensajes. Están predicando un solo mensaje. Este es el profeta. Hermanos, ahora, ahí están en sus notas. Quiero que piense por qué Jesús les está haciendo una pregunta muy puntual. Y les está haciendo una pregunta que en verdad es importante. Y les dice, ¿el bautismo de Juan es del cielo o de los hombres? Porque él, de nuevo, él venía como un verdadero profeta después de 400 años aproximadamente, hermanos, donde no se había levantado un profeta. Por 400 años, hermanos, aproximadamente, Dios dejó al pueblo de Israel sin visión y sin palabra de Dios. Y entonces, después de 400 años, viene este hombre llamado Juan y viene a predicar y preparar el camino del Señor. ¿Se acuerdan? Es lo que le dijo el ángel a Zacarías. Y entonces viene a predicar y como muestra, ahora quiero que entienda un poquito el bautismo de Juan, porque de nuevo, y Marcos no nos da esta información, pero quiero que entienda, ¿quiénes se bautizaban? Los pecadores. ¿Quiénes se bautizaban? Ok. Bueno, ahí voy, a eso quiero llegar. Pero antes de llegar a los fariseos, la gente se está arrepintiendo. Juan los está llamando al arrepentimiento. Juan les está llamando a que cambien sus vidas, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, hermanos, quiero que de nuevo piensen en esa imagen, porque eso es lo que está pasando aquí. El reino de los cielos se ha acercado. El reino, hermanos, hay que pensar en la imagen global, el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios no es la iglesia, ¿ok? El reino de Dios no solamente es el mensaje de la cruz. El reino de Dios es, ¿verdad?, el establecimiento de Dios en Jerusalén y el triunfo sobre el mal, el pecado y Satanás. Hermanos, el reino de Dios es un concepto grande. Que se acuerda que es lo que hemos estado enfatizando en el Antiguo Testamento. O sea, el reino de Dios es un concepto grande. Entonces, como los judíos están escuchando que ya viene el Señor nos está llamando al arrepentimiento porque va a venir, va a mandar a su Mesías, nos va a liberar y va a restablecer la relación. Y gente se está arrepintiendo. Ahora, vienen también, de nuevo, Marcos no nos da esta escena. El mejor evangelio es Lucas, que nos dice que vienen los fariseos y hermanos, ellos también vienen a ser bautizados por Juan. Y Juan los ve y no les dice, ay, qué bueno que llegaron. ¿Se acuerda qué les dice? Generación de víboras. Hermanos, ¿por qué los trató así? ¿Por qué los trató así? Porque nada más venían a cumplir un rito religioso. Dime qué más que hay que hacer. Dime qué otra cosa hay que hacer. Y dime qué otra cosa. Y luego, hagan obras dignas de arrepentimiento. Hermanos, el bautismo es una demostración de lo que ha pasado en el corazón. Por eso Juan les dice, y el mejor evangelio es Lucas, porque no nada más les dice eso a los fariseos, sino también las personas preguntan, ¿qué debemos hacer? Porque les está pidiendo obras. Los soldados, ¿qué debemos hacer? Les dice a los soldados, no extorsionen, dejen de pedir mordida, confórmense con su salario. Entonces, les digo esto, hermanos, ¿por qué? Porque el bautismo, de nuevo, Juan estaba en contra de venir a cumplir un rito religioso. Él quería bautizar a aquellos que realmente estaban arrepentidos, aquellos que confesaban sus pecados, ¿de acuerdo? Así dice el Evangelio de Marcos. Exactamente, hermano, exactamente. Y entonces, ¿verdad?, está toda esta escena y Jesús de nuevo les dice a los fariseos, ¿de quién era? Este era del cielo. Acuérdense que a veces para evitar usar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios era sagrado, se utilizaba cielo. ¿Esto es del cielo
o de los hombres? Ahora, dice aquí el texto que no contestaron. ¿Qué hicieron? Versículo 31, perdón. Oiga, ¿se los imagina esta escena? Danos 5 minutitos. A ver, ¿qué les decimos? Si decimos que del cielo, ¿qué nos va a decir Jesús? ¿Por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, ahora no sé en sus Biblias, pero en mi Biblia, en la que tengo aquí, tiene, y si decimos de los hombres 3 puntos, no sé cómo está en sus Biblias. Ok, sí. Yo estuve investigando por qué aparece así. Y el texto está así, en los manuscritos está así. Lo que los comentaristas dicen es como que dejan la idea suelta. Pues si decimos que esto es de los hombres y que Juan no fue un profeta y la gente se bautizó en nombre de un hombre cualquiera, o sea, imagínense que todos ustedes se bautizaron con Juan y les decimos, no, la verdad el bautismo de Juan, pues no cuenta, les engañaron. ¿Cómo se van a sentir ustedes? Ahora, dice usted, defraudados, pero si se pone como la hermana Sandra, que ya me quiere golpear, no, Juan era un verdadero profeta. Y se ponen al brinco, ¿no? Y dice, ¿qué dice el texto? El siguiente versículo. Bueno, no, ahí. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un ¿qué? Verdadero profeta. Entonces, ahora, no podían admitir. Ahora, esto nos enseña también algo interesante, hermanos. La autoridad de los profetas y la autoridad viene de Dios directamente. No viene de una escuela y no viene de un organismo y no viene de... ¿Con qué autoridad? Y ellos entonces dicen, no sabemos. Y dice el Señor, pues tampoco les voy a decir. Y ahí, hermanos, termina este asunto. Como no saben, el Señor dice, pues tampoco les voy a decir. Ahora, ¿por qué eso es importante? Sí, porque ellos suponían saber. Bueno, no nada más supone... Pero quiero que piensen, ok, ¿por qué no? Si ustedes son la autoridad y no pueden contestar, o sea, si ustedes, los principales, escribas y ancianos, son la principal autoridad y no saben, pues no creo que les dijo eso, pero eso es muy amable, ¿verdad? Eso es muy amable, ¿ok? Ahora, no quiero que pierda, en nuestras Biblias, ¿qué aparece en el siguiente párrafo en sus Biblias? No, en su siguiente párrafo, ya terminamos el versículo 33, ¿qué? En sus Biblias. Ok, aquí viene, hermanos. Esto es una de las cosas que tenemos que estar alertas. Inmediatamente sigue otro capítulo e inmediatamente sigue otra escena. Entonces, hay que tener cuidado para saber si el párrafo siguiente está conectado o no está conectado. Porque en nuestra lectura lo podemos, ¿qué? Desconectar. Pero la siguiente, hermanos, es una parábola que está conectada. Miren lo que dice. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Y entonces vamos al inciso B, ¿verdad? Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos golpeando a algunos y matando a otros. Entonces, ¿qué es esta siguiente escena? Y bueno, más o menos me ayudó un poquito la inteligencia artificial. Ok. ¿Por qué un señor tendría una viña y la cubriría y establecería una torre? ¿Para qué? Ok, para que no entren ladrones. No creo que... Para identificar su nacionalidad y la persona que iba a llegar a ese lugar. Bueno, no tanto. Porque cuando pero es obvio que esta parábola está hablando directamente de esto. No, bueno, no, espérame, todavía no vamos. Primero hay que entender la imagen. Ok, primero quiero que entiendan la imagen. Ok, ahora, por eso le digo que la inteligencia me está tratando de ayudar. Ok, para establecer una torre, ¿por qué tendrías que establecer una torre? Ok, por seguridad. Ahora, pero una torre, o sea, ¿tú establecerías una torre para un solo campo de este tamaño? Entonces, probablemente, de nuevo, en la mente cuando el Señor les está hablando de esto, Él les está hablando de un gran campo. Porque, de nuevo, la necesidad de construir una torre es porque necesita haber varias hectáreas y vigilar varias hectáreas. ¿Eh? Bueno, pero, ok, lo que de nuevo, quiero es que este Señor, lo que estoy presentando este es un Señor que tiene... No es un señor que tiene un campito o como un jardincito como nosotros. Ay, miren, un jardincito bien bonito. No, estamos hablando que este es un empresario, hermanos. ¿Ok? Esta parábola es sobre un empresario que arrienda y dice se va. ¿Ok? No estamos hablando que les dejó un terrenito de, no sé, 10 por 15. Estamos hablando de un empresario que les dejó encargados muchas tierras. Y entonces llega el tiempo de la cosecha y entonces manda. Y lo que dice aquí, lo golpean al primero y lo regresan con las manos vacías. Manda al siguiente igual, manda al tercero y lo matan. Y dice que envió así a muchos otros. ¿Qué pasó, hermano Guillermo? Sí, exactamente. Pero ahora, espérenme tantito. Miren ahí, inciso 1 en sus notas. Jesús entonces pronuncia una parábola aprovechando esta confrontación que acaba de suceder entre los líderes religiosos. Al parecer, la parábola está basada en Isaías 5, versículo 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Jesús casi replica estos versículos, ya que este hombre dueño de la viña le protegió y ya lo que todos dijimos aquí. ¿Ok? Ahora, punto número 2. El tiempo en que el dueño considera, manda un siervo o esclavo, porque se utiliza la palabra esclavo, para recoger el fruto. Sin embargo, estos trabajadores golpean al primero, apedrean al segundo y matan al tercero. Y al parecer el dueño mandó más que les trataban igual. Entonces, aquí llega. Mire lo que dice el versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Hermanos, esa palabra respeto,
a lo mejor no la traducimos, o no sé qué otra palabra podemos traducirlo, pero lo que está tratando de causar esa palabra es decir como que en verdad van a arrepentirse. Les voy a mandar a mi hijo, y espero que se arrepientan. Ahora, mire los siervos malvados. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron, y le echaron fuera de la viña. Pregunta el Señor Jesús, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y luego dice, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, hermanos, ¿qué versículos está citando el Señor Jesús? ¿Qué versículos está citando el Señor Jesús? ¿No? Sí, pero antes, tranquilo. Ese versículo que está diciendo, ni aún habéis leído, ¿qué está citando? Salmo 118. Esta es la segunda vez que cita ese salmo. Ok, vayan tantito al Salmo 118, por favor. No está en el 26. Ahora, esta es la segunda vez que lo citó. Acuérdense que el 25 y el 26 es el versículo que citaron en la entrada triunfal. ¿Se acuerdan? Mira ahí, Salmo 118, 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová. Ese es el pasaje de la entrada triunfal. Pero vayan atrás, hermanos, vayan atrás. Ok, antes. Y déjenme, versículo desde el 15. ¿Alguien puede leer? ¿Alguien trae su nueva traducción viviente que pueda leer desde el 15 hasta el 23? ¿Alguien trae su nueva traducción? Pati, adelante desde el 15 al 23, Pati, por favor. Ok, hasta ahí. Esos versículos que acaba de leer Pati en la nueva traducción viviente, hermanos, en el contexto, estos son versículos, este pasaje, hermanos, son pasajes que compusieron cuando los peregrinos regresaron de Jerusalén, de la cautividad. ¿Se acuerda que regresaron de la cautividad? La gente que regresó de Babilonia y Persia, entendían que se habían ido a Babilonia y Persia porque Dios los había castigado. Y entonces compusieron este tipo de cantos. Y en este tipo de cantos, de nuevo, afirman que Dios los ha castigado. Y luego habla de la piedra del ángulo que desecharon los edificadores. Yo no soy ingeniero ni arquitecto ni nada, pero dicen de nuevo los comentaristas que pues hoy nosotros en nuestro sistema constructivo, ¿qué ponemos en las esquinas?
Ponemos castillos. Ángel, a ver, Ángel, hermano Jesús. Ok, este castillo, ¿qué hace este castillo aquí en la esquina con estas dos paredes? Las amarra, ¿no? Ok, no había eso, no había castillos en aquel tiempo de la construcción. Entonces, ¿cómo amarras las dos paredes? Sí, y se usaba una piedra que pudiera de nuevo amarrar las dos paredes. Y le llamaban, bueno, esto ya es más estilística, y le ponen aquí, ¿no? Pero de nuevo, esa era una piedra, ¿verdad? Básica, exactamente, para agarrar las dos paredes. Entonces, en el pasaje, en su contexto original, está hablando de Israel, que fue desechada por las naciones. Y Cristo está aplicando este versículo a él mismo. ¿Ok? Él está aplicando este versículo a él mismo. ¿Cómo sabemos? Regresen a Marcos 11. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo sabemos? Miren el último versículo. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ellos, hermanos, ahora, dice un comentarista, esta es la primera que entienden. ¿Se acuerda que en el Evangelio de Marcos Dios les dice, les voy a hablar en parábolas, ¿para qué? Para que no entiendan. Ahora dice un comentarista, esta es la primera que sí entienden. Y entienden que ellos son ¿qué? Exactamente, que ellos son los labradores que mataron a los siervos y mataron al hijo mismo. Acuérdense de esta parábola. Ellos son ellos son esos hombres. Ahora, hermanos, ¿qué más? ¿Y por qué el Señor está pronunciando esto? Y ahora sí vamos, hermano Cruz. Ya después de entender la ilustración, ¿cuál es la aplicación? ¿Quiénes eran los siervos? ¿Quiénes eran los siervos? Que mandaron una y otra. ¿Y qué le hicieron a los profetas? Exactamente. La viña es Israel. Y por eso creemos que está usando esta figura de la viña, porque Dios habla de Israel como una viña. Ahora, hermanos, los profetas son esos trabajadores. ¿Quién es el hijo amado? Ahora, hermanos, y de nuevo, él está aplicando esta parábola, ¿ok? Él está aplicando esta parábola para sí mismo. Y esto de nuevo nos ayuda a entender, hermanos. Hermanos, ¿de quién era la viña? ¿Quién es la viña? ¿De qué es la viña? No. El pueblo de Israel. La viña, ¿quién? No. ¿Quién es la viña? La viña es el pueblo de Israel. Dios es el dueño de Israel. Dios es el Señor de Israel. Las personas le pertenecen a Dios. Él es el pueblo de Dios. Y estos labradores malvados, se creen los dueños. Ahora quiero que entienda por qué el Señor, por qué se sintieron aludidos. Porque ellos sirven al Señor de la viña. Pero ahora ¿qué? Ellos se creen dueños de la viña. Y esto es importante, hermanos, para ver que las autoridades, los líderes religiosos realmente no estaban sirviendo para ayudar al pueblo y no estaban ayudando para guiar al pueblo. ¿Por qué? Y quiero que entienda el enojo del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es el enojo del Señor Jesucristo en esta escena?
no están adorando, no están sirviendo. Gente viene cargada de pecados, de luchas, de problemas, y se supone que debe encontrar a Dios en el templo, ¿no? Ok, ahora, y si podían servir en el templo, servían con su verdad, con su venia, porque ellos también sacaban tajada. Entonces, esto es lo que el Señor está agregando. Todo esto está pasando alrededor de todos esos eventos. Ellos se creen los dueños y en lugar de encontrar a Dios y en lugar de buscar a Dios, esta gente realmente no está ayudando. Están rechazando. Están rechazando. Ahora, ¿se acuerdan? Dice, y procuraban prenderle. ¿Qué significa eso? Arrestarle. Ahora, y aquí por eso creemos que esta persona será en el Sanedrín, porque si quieren arrestarlo, ellos tienen ¿qué? Ellos tienen gente. Acuérdense, el Sanedrín tenía su gente. Ellos podían arrestarlo, tenían su propia gente. Pero no lo hicieron, porque la multitud iba a defender al Señor. La multitud iba a defender al Señor. Entonces, nota, hermanos, esta primera controversia. Ellos están enojados porque le dicen ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad es estas cosas? Y los líderes religiosos están más preocupados por su negocio, por su mercado, por la manera en que están funcionando, que realmente, hermanos, por las cosas importantes. Aquí el punto no es la autoridad, ¿verdad? Ellos están preocupados, a ver, ¿por qué quién hace todas estas cosas? Y el Señor está preocupado por la gente. Y por eso lanzó esta parábola. ¿Sí me explico? ¿Eh? Ok, y de nuevo, el Señor está preocupado por las personas. El Señor en verdad, hermanos, quiere y ama al pueblo de Israel. Pero los líderes no están preocupados por eso. Y lo rechazan por eso. Y lo ponen en peligro por eso. Y hay varias lecciones para nosotros, hermanos. Varias lecciones, de nuevo, que se siguen conectando. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué son las cosas que le tomamos más valor? ¿Cuáles son las cosas que a veces nosotros, no sé, buscamos? ¿De quién son las personas? ¿De quién es el pueblo? ¿Qué está dispuesto a hacer el Señor por su pueblo? Y hay que tener cuidado de nuevo de no tener ese mismo espíritu. De no tener ese mismo espíritu. Y bueno, aquí terminamos esta parte. No es la más fuerte porque las controversias y las confrontaciones van a subir de nivel. Pero aquí está una, ¿ok? Bien, hermanos, vamos a orar y pasamos al refrigerio. Señor, ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a no llegar a tener el mismo espíritu de estos labradores malvados. Pensar que las personas nos pertenecen y que, Señor, lo más importante es tener un lugar, un templo, o tener actividades, o tener tantas cosas, que en un punto te rechacemos. Se me olvidó mencionar que creo que esto era el mensaje en el libro de la Odisea. Allí en el libro de Apocalipsis, el mensaje de la Odisea, que muchas veces usamos para el evangelismo, realmente está hablando de la iglesia. El Señor está a la puerta y toca. Porque el Señor quiere entrar y tener compañerismo con la iglesia y lo tenemos allá afuera en la puerta. Ayúdanos, Padre, por favor, y danos gracia. Ayúdanos en verdad. Pido que nos bendigas en este domingo, por favor, te lo suplicamos. Cristo Jesús. Amén.